Y damos gracias a Dios en este precioso día, un día fresco, un poco frío, ¿verdad? Un poco frío, es típico de este tiempo, y por ahí ya estaban anunciando 17 grados, 19 grados para la mitad de semana, así que pues a sacar los abrigos, ¿verdad? Los guantes, las bufandas, y bueno, pues con la máscara y la bufanda yo creo que ya tenemos la doble protección, ¿verdad? Esa que están poniendo por allí, que tienes que tener doble protección. Pero qué tremendo que Dios es nuestra protección. Dice, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que está presto, el que está cerca de nosotros, el que está atento a nuestro caminar. Amén. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el evangelismo del tercer milenio. Parece un tema de esos de, se oye la música atrás, ¿verdad? El evangelismo del tercer milenio. Realmente no tiene tanto en sí, pero hay que ver algunas cosas que sí han cambiado, y vamos a ver cómo el Señor está también con nosotros, por nosotros, y también esta comisión, la cual vamos a leer en un momento, esta gran comisión continúa hasta el día de hoy presente en nuestras vidas. Amén. Antes de seguir, queremos saludar a ustedes que nos ven a través de este medio. Queremos decirles que nuestro corazón está con ustedes, que queremos también que sean partícipes de la bendición que nosotros recibimos semana a semana, y que el Señor tiene esta palabra también para ustedes. Reciben un saludo de parte de nuestra iglesia en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Así que si ya tienes tu Biblia, vamos ahí al libro de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, donde vamos a leer nosotros lo que es la gran comisión. ¿Amén? Creo que ya todos lo conocen también de corazón, pero vamos a leerlo. Lo voy a leer yo en esta versión, la versión de la Biblia de las Américas, y dice en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y esta es la gran comisión. Claro que, como vamos a ver ahorita, también en el libro de Mateo se menciona y aún ahonda un poquito más, pero viendo esta parte, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta no es una sugerencia, es un mandato, es algo que tenemos nosotros que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que vamos a descubrir, o más bien a desempolvar en este tiempo, porque muchas veces decimos, bueno, es que las cosas han cambiado, ya no es lo mismo, ya no es tan seguro, ¿verdad? Ir y tocar puertas. ¿Ahora qué hacemos? Pues ponemos allí publicaciones en la página y ya estoy tocando puertas. ¿No es verdad? ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, cuántos de ustedes fueron a tocar puerta de casa en casa? ¿Quiénes de ustedes se recuerdan salir e ir por las calles con tu ropa pues buena, y con tu Biblia bien armado, y quizás con un de esos folletitos de salvación, ¿verdad? E íbamos por las calles tocando las puertas, y la experiencia que yo recuerdo, la experiencia que casi siempre he tenido, es que de 100 puertas nos abrían 5, y de esas 5 que nos abrían, nos cerraban la puerta inmediatamente que decíamos Jesucristo es el Señor. No queremos nada, no nos interesa, no es algo que estamos aquí, ya vinieron la semana pasada. Teníamos toda la serie de excusas. Aún algunas religiones como los Testigos de Jehová y algunos mormones y algunas denominaciones como la Bautista, todavía hasta hace unos 2 años, porque el año pasado ya no,
iban y venían a la casa, aunque teníamos un letrero de no soliciting, no importa, eso como que dice, pues solicítame más, ¿verdad? O sea, no importa, y como quiera tocaban y, ¿conoce usted las buenas nuevas del reino? Y yo, ay, otra vez, Lupita, ¿verdad? Si es que les abríamos, porque como nosotros hemos visto, ya me la sé, y la mayoría de la gente ya se la sabe. Entonces, ¿qué hay de cambio ahora cuando tú pones en tu Face o en tu Instagram o en lo que tú quieras, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, y ya tú estás predicando? ¿Qué hace la gente cuando ve eso? Le sigue al que sigue. ¿Por qué? Porque quieren ver otra cosa, no quieren oír, es lo mismo. Estás tocando puertas, pero estás cerrando las puertas. ¿Sabes quién va a leer ese post que tú estás poniendo? Vamos a decir, de 1000 amigos que tienes, lo van a ver quizás unos 50, y ninguno lo va a leer, porque en cuanto vea que es, ay, otra vez el hermanito me está poniendo algo ahí, ¿y por qué me lo está poniendo? Mejor que me ponga una foto de su nieto, ¿verdad? O algo agradable, y eso no va a llegar. Así como aquellas cosas producían muy poco fruto, también esto produce muy poco fruto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hace unos días me llegó una carta: querida familia Barceló, queremos dejarles saber que Dios tiene algo precioso y sabroso para usted, y que puede conocer un poco más acerca de las cosas del aborto, y de cómo Dios está trabajando con esto y aquello en nuestra página jw.organización, y eran los testigos que ahora tocan puertas con las cartas. ¿Qué hay de diferencia? ¿Eso va a satisfacer tu llamado de la Gran Comisión? ¿Eso nos llena a nosotros de satisfacción diciendo, ya estoy predicando? ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿Qué entendemos nosotros por predicar el Evangelio? Bueno, podemos decir muchas cosas, pero vamos a la Escritura y vamos al libro de Mateo. Dice, hermano, me está golpeando muy fuerte, están duras las piedras. No son piedras, hermano, son granizos de esos pesados que mandan la nación. Son bolitas de nieve, ¿ok? Que sí, te enfrían, pero te llaman la atención. Y ¿sabes qué? Dios así hace. Al enemigo le manda granizos y pesados, esos de hasta un talento, ¿verdad? Dice en la Biblia, que destruía ejércitos con eso. Pero a su pueblo lo trata con cariño, pero le llama la atención. Dice que a quien Dios ama también castiga, pero con amor. Capítulo 28 del libro de Mateo, versículos 19 y 20, y leemos entonces nosotros la Gran Comisión, pero ahora en el Evangelio de San Mateo. Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Predicar entonces quiere decir, o está incluyendo hacer discípulos. Hacer discípulos, eso es lo que está diciendo. Predicar, hermanos, predicar el Evangelio es darse, es apasionarse por la vida de otra persona. Tú no vas a predicar el Evangelio como tú vas y mencionas una fiesta del 5 de mayo. Mira, vamos a tener una fiesta del 5 de mayo y qué bueno si tú vienes. Pero si no vienes, pues, bueno, será otra vez.
No, hermano, predicar el Evangelio quiere decir preocuparte por la salvación de esa persona. Es hablar, es llevarle, como decía un pastor que estaba compartiendo, dice, cuando a mí me predicaron el Evangelio, dice, era mi amigo Marcos, y decía mi amigo Marcos, hey, te invito a la iglesia. Dice, no me interesa. Bueno, el domingo paso por ti. Te estoy diciendo que no es algo que me interese. Yo no creo en esas cosas. Está bien, entonces a las 8 en punto paso por ti para ir a la reunión. No vengas porque ni voy a estar listo. A las 8 de la mañana, ya estaba ahí para ir allá. Y dice, por vergüenza me fui y no me arrepiento. Dice, porque el Señor tocó mi vida. Eso es predicar el Evangelio. Es apasionarte por la vida de alguien más, a punto de no descansar hasta que Él conozca, que Él escuche. Y muchas veces dice, pues es que no escucha, es que no quiere. Bueno, está la oración y la intercesión. Está el doblar rodillas. Está el preparar el corazón, con decir, Señor, no me escucha a mí, pero el Señor dice, pero a mí sí me va a escuchar, porque tú ya iniciaste, ya tú pusiste algo que conmovió no solamente la tierra, pero también los cielos. Y ahora cuando Él tenga alguna cosa, alguna dificultad, alguna circunstancia en su vida, dice, va a clamar a los cielos. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a tomarse esa semilla que tú ya sembraste y va a tener un encuentro conmigo. Así que ahora nosotros, hermanos, tenemos que trabajar en esas vidas. Cuando alguien dice, me he entregado mi vida al Señor, tiene que haber un seguimiento. Vamos a orar juntos. Vamos a estudiar la palabra juntos. Vamos a alabar al Señor juntos. Eso es hacer discípulos. Tú dices, es que yo no soy maestro. El Señor es el maestro. Tú vas a ser discípulo junto con Él, con ella. Hacer discípulos, bautizándoles, dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, esto quiere decir que lleguen a conocer. Bautismo quiere decir ser sepultado y levantado. Entonces, en el Hijo recibimos salvación, en el Padre recibimos comunión, en el Espíritu Santo recibimos poder. Así son estas cosas. Tiene que haber un cambio, una transformación. Tú no eres el Dios, pero Dios es el Señor de la vida de esa persona. Eso es lo que quiere decir hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles a guardar lo que yo os he enseñado, dice el Señor. ¿Y qué es esto, hermano? Que unidos aprendamos a alabar, a adorar, a leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla, a aprender a orar. Decían los discípulos de Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús lo que hacía era darles el ejemplo. Cuando oren de esta manera: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y de esta manera Él enseña con el ejemplo que es orar. Así que, hermano, tenemos nosotros muchas cosas, pero dice, bueno, pero hermano, ya estamos en el milenio 13. Ya las cosas son más cibernéticas que otra cosa. Bueno, hay grupos que tú puedes hacer. Esta cosa que nos ha venido, que tenemos que guardar distancia social, es una conveniencia más que un mandato, porque aún las mismas autoridades no dejan que nadie vaya al cine, pero atiborran los aviones y los autobuses con las personas una al lado de la otra.
Así que, ¿qué diferencia hay entre los asientos del avión y los asientos del auditorio de un cine? La verdad yo no encuentro ninguna cosa, pero bueno, entonces tienes que tener bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Confiar en Dios. Guardar claro, ponerte tu mascarilla y procurar no andar toqueteando todo y lavarte con esa, ¿cómo se llama? El desinfectante sanitario y procurar lo más que se pueda estar en esas medidas de seguridad. Pero sabes que cambiaron las cosas aún en el trabajo. Yo estoy trabajando desde casa y llevo ya casi el año trabajando desde casa y hemos seguido con los proyectos, los planes, el trabajo ha seguido, pero ahora desde un punto cibernético seguimos teniendo reuniones, solamente que ahora es en uno de esos chats, ¿verdad? Por el Webex o por algún otro de esos Microsoft Teams o cualquier otra de esas diferentes cosas. No se ha perdido el contacto. Nosotros perdemos el contacto con aquellas personas que amamos si nosotros queremos, porque la verdad es que ahora se puede hacer de muchas otras maneras. Pero no quiere decir, hermanos, que poniendo nosotros cosas que copiamos de la red y la ponemos en nuestra página, eso es predicar, perdón, pero yo te lo digo, qué bueno, si lo estás haciendo, síguelo haciendo, no hay ningún problema. Quizás en algunas de eso va a tocar el corazón de alguien, pero si tú lo pones nada más porque te pareció bonito, hermano, eso no es predicar. Pero si tú sentiste de Dios y te tocó tu corazón y tú dices, Señor, y oras antes de ponerlo y lo pones, hermano, entonces sabes que es posible que vaya a tocar alguna vida, porque ya no eres tú ni lo bonito, sino es el Espíritu de Dios trabajando a través de eso que está allí, porque Dios se mueve de muchas maneras y Dios en su misterio alcanza los corazones de muchas maneras. Amén. Entonces, ¿qué entendemos por predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio quiere decir hacer discípulos bautizándoles, esto es, para salvación, para comunión y para recibir poder. Amén. Eso es en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha enseñado. ¿Qué quiere decir esto? Tengamos comunión, hagamos, aún en cibernético se puede hacer. Nos juntamos el martes a las 3 de la tarde y vamos a tener un momento de oración y está el grupo. Yo he visto muchos grupos ahora que se dan cibernéticos y no tienes que estar ni con máscara ni nada, sino simple y sencillamente en ese chat y oran unos por otros y la presencia de Dios cambia, transforma y hay poder en eso. Un evangelismo eficaz requiere frutos. No ha cambiado en nada. El evangelismo del primer siglo, y del segundo siglo, del primer milenio y después del segundo milenio hasta el año 2000, no ha cambiado en su propósito. El propósito es que da fruto y que vuestro fruto que permanezca. Vamos al libro de Juan. Estamos ahora en los evangelios. Entonces, capítulo 15 del libro de Juan. Y es fácil porque vamos al capítulo 15, versículo 16 y 17. Entonces, 15, 16 y 17. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, leemos allí en Juan, capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se os conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros.
Entonces, fuimos primeramente escogidos por el Señor. Nosotros no escogimos al Señor, Él nos escogió a nosotros. Dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos puestos en el mundo y Dios nos escogió y después nos llamó, y una vez que nos llamó, nos acercó a Él, nos dio salvación y nos dio también su gloria. En Él fuimos justificados y también hemos sido glorificados. Amén. A los que llamó, ellos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, nosotros primeramente tenemos que entender que no es algo nuestro, sino es algo de Dios. Entonces, este evangelismo eficaz tiene que ser primeramente reconocer nuestra posición. Somos siervos de Dios. Él es el que es el Rey, el Señor de todo esto, y también de su evangelismo. Por cierto, evangelismo o evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas del reino de los cielos, no del reino terrenal, como ya vimos la semana pasada. No se trata de algo que viene con un nuevo rey, una nueva bandera, y un nuevo edificio, y un nuevo castillo. No, hermano, es un reino que no es de este mundo. Es un reino eterno, con un rey eterno, con algo que tiene paz eterna, amor eterno, que tiene todo lo que es la esencia misma de Dios. Y eso es lo que vino a decir Jesús. Yo he venido a traernos las buenas nuevas del reino de mi Padre, del reino de los cielos. Entonces, eso es lo que es el evangelio. Y nosotros, al evangelizar, lo que estamos haciendo es traer las buenas nuevas. No vamos a hablar de condenación. No vamos a decirle a una persona que dónde va a quedarse cuando se muera. Esa es una estrategia que hemos tenido, hermanos, pero no es lo que... Yo no vi nunca a Jesús predicar el evangelio de esa forma, ni tampoco en todos los apóstoles o el mismo apóstol Pablo. Yo no lo vi nunca predicando de esa manera. Eso es algo que nosotros nos inventamos. Pero dice que desde los tiempos de Juan ya se hablaba de las buenas nuevas del reino de los cielos. Y estas buenas nuevas son que Dios va a tomar lugar y va a ser rey en todo. Reino requiere un rey, y ese rey es Jesús. Es el rey de gloria, el rey que viene de la raíz de David. Eso es lo que los profetas hablaron y trajeron. Y al día de hoy nosotros tenemos que hablar de ese mismo reino y de ese mismo rey, quien va a tomar autoridad. Ahora sí, dice ahí que los que crean y fueren bautizados serán salvos, pero los que no ya son condenados. O lo que se traduce correctamente es permanecen en condenación. ¿Por qué? Porque por la transgresión del hombre entró en esa condenación. Y no nada más el hombre, como dice en el libro de Romanos, sino también toda la creación a una entró en esa condenación. Esto es, arrastramos nosotros a toda la creación cuando desobedecimos el mandato del Señor, porque eso vino desde lo profundo en una arrogancia de ser igual a Dios. Porque eso fue lo que el diablo le dijo a la mujer: no temas de comer del fruto, porque ciertamente tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Y al ver ella que eso era algo agradable y deseable, tomó el fruto y comió, y una vez que comió le dio a su marido que estaba junto a ella, y él también comió, y los dos entonces entraron en esa transgresión, ¿sí? En esa desobediencia, querer ser igual a Dios. Aunque eso ha venido a través de todo el tiempo, ahora viene el Señor y dice: a través de mi obra, ahora yo ofrezco un nuevo fruto, no del árbol del conocimiento del bien y el mal, sino del árbol de la vida, para dar vida eterna, para cambiar tu vida normal o terrenal o natural, que tiene dolor
y tiene sufrimiento y tiene angustias y tiene temores, a una vida eterna que va sobre todas esas cosas, quedando sepultadas para no salir más, porque lo que resucita o lo que sale, dice, hemos sido bautizados en su muerte, pero también hemos sido resucitados con Él. Y lo que resucita, hermano, es superior, es celestial, es espiritual, y lo natural no lo toca. Entonces, regresando a donde estamos, nosotros fuimos escogidos por el Señor y hemos sido designados a ir. ¿A ir a dónde? A donde el Señor te muestre, no a donde a ti te da la gana. Había muchas veces hermanos que decían, pastor, el Señor ha puesto en mi corazón ir a predicarle allá a la gente de India. Y bueno, ¿y te gusta la comida india? Bueno, es que no sé. Dice, pues ¿por qué no pones un poco de investigación y que el Señor te confirme? Porque si pues no te gusta la comida india y el curry y todas esas cosas, pues la vas a pasar muy mal. Pero si quieres, no, pense, pastor, déjeme orar. Déjeme pensar. No es impulsivo. Hacer las cosas de Dios no se hace por impulso ni por algo que te impactó en un programa de televisión o en un documental o alguna cosa. No, hermano, tiene que haber una pasión. Así nosotros conocemos gente que ha salido para otro lado y dice, pero es que ni siquiera conozco el idioma. Pero hay una pasión, hay algo que me dice, es que es allí es donde Dios quiere enviarnos. Y Señor, si es tuyo, que también mi esposa siente la misma pasión. Y cuando llega a casa dice, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Dice, ¿qué Dios te habló? Dice, sí, me ha estado hablando, pero hasta el día de hoy lo ha confirmado. Entonces, ir a donde Dios quiere. Y dice, bueno, ¿y que no puedo hacerlo yo desde casa? Bueno, si el Señor te lo puso, entonces tienes el ministerio de la oración y la intercesión. Dios te puede tomar para ser un tremendo misionero en India o en China o en Brasil o en las calles de Argentina, donde sea, no sé. Pero puedes hacerlo también en oración, en dar una ofrenda especial para ese lugar, para ese país, en interesarte por esas personas, por ese lugar, llevarlo delante del Señor. Eso es ir y dar fruto, asegurándonos que ese fruto permanezca. Pero hay algo que es tremendo y es la condenación religiosa. En el capítulo 7, antes de ir al versículo que está en pantalla, en el libro de Romanos, capítulo 7, nosotros vamos a ver que la ley ha venido a ser un anunciador de las cosas que agradan o no agradan a Dios. Y si cuando esto nosotros lo vemos, entonces yo me doy cuenta que hay cosas que quiero hacer, pero no lo hago. Y hay cosas que hago que no las quiero hacer, pero como quiera las hago. Entonces dice, hay una lucha, dice el apóstol, hay una lucha tremenda en mí. Hay algo que por mi misma naturaleza hago o dejo de hacer, y no es lo que el Espíritu que está en mí, es lo que me insta a hacer. Entonces el enemigo, el diablo, se aprovecha de este mandamiento, que es buen mandamiento, y te condena diciéndote, estás en pecado porque haces o dejas de hacer. La misma religión ha tomado también este lugar y te ha dicho, si no sales a ir a tocar de casa en casa, o si no haces esto de acuerdo a como ellos lo piensan, entonces estás en condenación. Y no se los digo, hermano, porque es algo que se me ocurrió, es algo que he estado oyendo vez tras vez. Es que tú estás en pecado porque
tú y tu iglesia no salen a tocar las casas. Y digo, bueno, no es la única forma de evangelizar. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjame decirte, hermano, tú puedes salir y estar haciendo conforme la religión nos dicta, y haciendo todas estas cosas y seguir viviendo en la carne. ¿Y sabes qué va a aprovechar? Absolutamente en nada, ni a ti ni a las personas. Pero si tú estás en el Espíritu, hermano, y el Espíritu Santo te mueve a ti a salir y tocar casas, amén, hazlo. Pero no lo hagas porque te lo están mandando, sino porque el Espíritu de Dios te lo está poniendo. De otra manera, hermano, haz como el Espíritu habla contigo. Haz como el Espíritu Santo te ha dado a ti. No dice que no lo hagas, sino que lo hagas conforme Él lo quiere, o como Él lo ha visto, como Él trabaja contigo. Somos, hermano, somos instrumentos. No somos nosotros comandados por nosotros mismos, ni hacer las cosas como nosotros nos parezca, como dice también en el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En aquellos tiempos dice, cada uno hacía como bien le parecía, porque no había ley. La ley que se había dado había quedado abandonada. Vivían en la carne, como cada uno bien le parecía. Pero si estás en el Espíritu, hermano, si tú estás en el Espíritu, esto es buscando las cosas de arriba, buscando al Señor, estando en comunión con Él, Él te va a guiar, te va a poner, va a quitar toda inhibición, te va a dar las palabras, como dice también, no os preocupéis qué hablar, porque yo os daré qué hablar. El Espíritu Santo va a dar qué hablar. Tú puedes orar por citas divinas, esto es, que el Señor traiga o te ponga con alguien, o que tengas un encuentro, y que cuando eso venga, el mismo corazón que el de Dios que está en ti palpite de tal manera que no te puedas quedar callado y compartir el Evangelio. Pero esas son cosas que vienen de Dios. No es que tú te subas a un autobús y cojas un pandero y empieces a decir, traigo una predicación, el Dios está aquí, y toda la gente dice, que se baje. No es por emoción, hermano, y esta es la cosa, que cuando tú hablas con una persona y tú le pones en esa encrucijada, pensando en dónde vas a pasar la eternidad, cuando lo que está, tú lo puedes asustar y en ese momento decir, no, yo quiero estar con Dios y yo entrego mi vida a Jesús, y tú te vas y vas en tu libreta y pones una rayita, ya, uno más para el reino de los cielos. Si no hay un seguimiento, si no hay algo que está ahí, esa llama se va a apagar como el cerillo se acaba. Tiene que estar unido al fogón, a la leña, a la hoguera donde va a seguir ardiendo con fuerza. No es aventar tratados ni ponerlos en el correo, hermanos. Pero dice, no hay condenación para los que están en Jesús, porque hacer las cosas solamente porque si de otra manera es pecado, es algo religioso. Y creo que el Señor nos ha sacado de religión. Creo que el Señor nos ha llevado a nosotros a salir de las cosas que son en un mandato, para entrar en Él, que ya cumplió ese mandato, y ahora en Él tenemos la libertad para funcionar como Él quiere en gracia. Ya no porque es dicho o no, sino porque es algo que ha encarnado en nosotros. Mira, la ley, la religión es externa, es algo que está afuera.
Ahora está escrito en papel, pero en aquel tiempo estuvo escrito en piedra. Y así estaba la ley escrita en piedra y guardada en un ánfora, en un cofre que estaba dentro del tabernáculo, en el arca del pacto. Y allí estaba puesta, pero era la ley escrita en piedra. Pero dijo Dios, yo en los tiempos futuros quitaré yo la ley en piedra y la escribiré en los corazones vivos, en la carne, en lo que es dentro de nosotros. Por tanto, el mandamiento fuera condena, aplasta y destruye, pero el mandamiento interno ahora produce vida, porque ya no es externo, sino es interno. Entonces, eso es lo que está ahí. Y si tú lees solamente el versículo 1 del capítulo 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero no entiendes qué es el no estar en condenación sin haber leído el capítulo 7, entonces te vas a perder completamente. Lo que está hablando es, hermanos, que nosotros hemos salido de la condenación religiosa a la libertad del Espíritu. Y en esa libertad del Espíritu podemos nosotros entrar en lo que es el evangelismo del del tercer milenio, donde Dios es quien lo hace, donde el evangelismo es de Jesús, no es nuestro, y la gloria es solamente de Jesús. Nosotros solamente somos instrumentos, ¿sí? Por donde somos conductores de su voluntad, de su gracia. Vivimos conforme al Espíritu que trae libertad para ser usados por Dios como Él quiere, ¿sí? Como Él desea. Y una vez libres podemos ser instrumentos para alcanzar a otros. Tú no puedes hablar de libertad si vives en esclavitud. Simple y sencillo. Tú no puedes hablar de la libertad del Espíritu si tú estás en la esclavitud de la ley. Así que siendo libres nosotros, entonces lo podemos hacer. Aquí hay un ejemplo que dice, no voy a evangelizar porque simplemente ni entiendo ni sé que no lo estoy haciendo y estoy en condenación. Señor, ayúdame. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dios te pone el deseo y tú dices, no puedo. ¿Recuerdan a Moisés? Ve y anuncia a mi pueblo que yo voy a libertarlos. No puedo. ¿Cómo que no puedes? No, es que soy tartamudo, no sé hablar bien. Es más, ya se me olvidó el hebreo y el egipcio. Hablo cabra y oveja. No, sí hablaba, pero muy poco. Y Moisés, 40 años de pasar en el desierto cuidando el ganado y las cosas de su suegro, pues perdió esa habilidad de hablar. Ya no era fácil para él hablar, y dijo Dios, no te preocupes, voy a poner a Aarón que sea quien hable por ti. Pero es que no me van a escuchar. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, échala en tierra. Le echó en tierra, se volvió una serpiente, y está Moisés corriendo, ¿verdad? Porque la serpiente le perseguía. Dice, ahora tómala por la cola. Y la tomó por la cola y se volvió vara otra vez. Dice, Señor, pero todavía no puedo ir. Dice, mete tu mano entonces en tu pecho, y la sacó y dice, oye, está leprosa, blanca como la nieve. Dice, vuélvela a meter. Dice, mira, ya está rosita otra vez. Bueno, ahí está el testimonio. Es que no puedo. ¡Basta! ¡Basta! Dice el Señor. Vas a ir porque yo iré contigo. Josué también le dijo al Señor, yo no puedo. ¿Cómo voy a tomar el lugar de Moisés? Dice, solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Yo me encargo de lo demás. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Es solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, esto es, si tú dices, no puedo, no sé, no me alcanza, no te preocupes, eres igual que Moisés y Dios te va a tratar también. Te va a mandar una vara que te persiga, ¿no es cierto? Pero Dios va a tratar contigo y va a tratar en tu vida. Y una vez que eso sea quitado, o sea, que ese impedimento sea quitado, entonces el Señor te ha capacitado y ahora tú dices, ahora yo voy. Porque dice en la Escritura, ir por todo el mundo
y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, si tú dices, yo no puedo, está bien, no hay condenación, porque no puedas, deja que Dios te capacite. Y una vez capacitado, entonces vas a poder ir. Amén. ¿A dónde? Donde el Señor te envíe. Y dice también, por sus frutos los conocerán. Sabes que el testimonio de un cristiano hace más evangelismo que 1000 palabras o tratados o tocar puertas. ¿Cómo tú hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo respondes ante las situaciones que te acontecen? Esto hará que otros se acerquen o no se acerquen a Jesús. Porque si alguien ve que tú tienes una buena actitud aún en las situaciones más adversas, van a decir, yo quiero eso que tú tienes. Yo no tenía paz cuando no conocía al Señor. No tenía paz, estaba atormentado continuamente por pensamientos nocturnos, pesadillas y cosas. No me sentía ni bien, sentía que había mucho odio, sentía que había mucho rencor. No tenía paz, simple y sencillamente. Y esa vez me invitaron a la iglesia de nuevo. Yo no quería ir a la iglesia, pero me dijeron, ven, te conviene, conoce, descubre algo que no conoces. Y a regañadientes fui, y cuando estaba en la reunión vi un compañero de mi escuela, un compañero al cual había visto muchas veces, pero esa vez lo vi orando con sus ojos cerrados, con sus manos levantadas, y vi una paz que era increíble, que yo nunca había visto, y yo dije, yo quiero eso que tiene mi amigo Mario. El Señor trató con mi vida y me dio esa paz para poder estar descansando y no tener esas pesadillas y quitar el rencor y el odio y todas esas cosas. Pero el testimonio de mi amigo Mario, y no me dijo nada, ni me predicó, ni me dio ningún tratado, simple y sencillamente él cerrando sus ojos, levantando sus manos en oración, esa paz que se reflejaba en su rostro fue suficiente para predicarme el Evangelio de Dios. ¿Cómo respondes a las situaciones? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? Es lo que hará que otros se acerquen o no a Jesús. El evangelismo, por tanto, del tercer milenio requiere oración e intercesión. Requiere conocer a Dios y su voluntad, y que tengamos una buena comunión con Él y dejarnos usar como Él quiere. Así que si concluimos todo esto, hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que están conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero dice también que nosotros tenemos que mostrar ese fruto. Y al tener ese fruto, hermano, vas a tocar no 10 puertas ni 100 puertas, sino miles de puertas. Amén. Si Dios te pone que pongas publicaciones en tu página, hazlo, no dejes de hacerlo. Pero no lo hagas solamente por bonito. Añade oración e intercesión. Añade las cosas para que tú digas, Señor, yo lo pongo esto porque a mí me ha impactado. O si quieres ponerlo ahí, dice, no nada más la publicación, pero esto impactó mi vida de esta o de esta manera. Esa frase va a llenar o va a llevar a que la gente ponga atención en lo que tú estás poniendo. No simple y sencillamente fotos o frases bonitas, porque eso no va a llevar a ningún lado. Como lo mismo no hace nada que tú toques puertas, solamente porque tú tienes que hacerlo. Amén. Entonces, tenemos esto, y yo quiero que ustedes descansen, como yo también descanso. No en que no vayamos y prediquemos el Evangelio, sino para que lo hagamos correctamente conforme el Espíritu Santo nos está poniendo el día de hoy. Hay muchos cambios, sí, pero lo principal es eso, que hagamos discípulos, que les bauticemos y que les dejemos conocer la voluntad de Dios, todas las cosas que Él nos ha mandado. Amén. Amén. Vamos a ver. Señor,
Gracias, Señor, por que tu Espíritu Santo está con nosotros, porque es quien nos guía, nos instruye, nos capacita y nos lleva a primeramente llevar a aquellas personas que deseamos alcanzar delante de ti. Hemos sembrado la semilla primeramente en los cielos, para que de los cielos sea sembrada también en los corazones. Esa es la forma, esa es lo que tú nos has enseñado, Señor, que vayamos primeramente a ti y después tú nos lleves a sembrar esa semilla que ya tú has bendecido, que ya tú has prosperado, que ya tiene propósito, para que todo lo que se ha sembrado no regrese a ti vacío, sino cumpla el propósito por lo cual fue enviada. Te damos gracias, Señor, una vez más, por tu bendición. Te damos gracias, Señor, por la palabra, la cual, Señor, nosotros honramos y compartimos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.